Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días, les damos una cálida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, que los acompañará como moderadora de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas planteadas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Elementos de Protección Personal, con la temática titulada Sesión 1, Normas legales en Colombia para el uso de elementos de protección personal. Invitamos a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NICE. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Hola, muchas gracias y bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la comunidad de elementos de protección personal. Hoy estamos iniciando esta ruta del conocimiento 2025 en esta comunidad. Esperamos que los temas que hemos preparado, estos 8 temas que vamos a desarrollar a lo largo del año, pues sean de bastante interés para ustedes. Hoy, como lo mencionó Paola, vamos a iniciar con las normas legales en Colombia para el uso de elementos de protección personal. Vamos a ver esos aspectos legales que están enmarcando, que están reglamentando el requerimiento de uso de elementos de protección personal. Tal vez la mayoría de nosotros tenemos en el concepto de una normativa legal de elementos de protección personal, lo que nos establece el decreto 1072 en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuando nos habla de la jerarquía de los controles y nos define los elementos de protección personal. Pero pues aquí vamos a tratar de mirar qué normas existen, si hay normas específicas para determinados elementos de protección personal, si han salido algunas que estén derogadas. Bueno, vamos a hacer como ese repaso legal. Bueno, sin más comentarios, vamos a iniciar como de costumbre con el sondeo inicial. Paola, por favor, ayúdame con el sondeo. Claro que sí, ingeniero. Iniciamos con el sondeo. Les recuerdo a los participantes que este se llevará a cabo 2 momentos durante el evento, uno al comenzar y el otro al finalizar. El propósito del sondeo inicial es evaluar los conocimientos previos de los participantes antes de esta actividad educativa, mientras que el objetivo del sondeo final es identificar los conocimientos adquiridos durante el evento. Con el propósito del sondeo claro, iniciamos con la primera pregunta. ¿El empleador puede determinar un costo al trabajador para entregarle los elementos de protección personal? A, sí, B, no. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, sí, 18%, B, no, 82%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Los elementos de protección personal deben usarse: A, como medida de control complementaria; B, de manera independiente sin otra medida de control; C, las respuestas A y B a criterio de la empresa.
Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, como medida de control complementaria 63%. B, de manera independiente sin otra medida de control 4%. C, las respuestas A y B a criterio de la empresa 33%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Un elemento de protección personal. A, reduce la exposición al peligro. B, eliminan las consecuencias. C, reducen la probabilidad de accidentes. 15 segundos para conocer los resultados de esta pregunta. Tiene como cascarita esa pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, reducen la exposición al peligro 54%. B, eliminan las consecuencias 2%. C, reduce la probabilidad de accidentes 44%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo. Bueno, muchas gracias, Paola. Bueno, para iniciar, y antes de que de pronto se me vaya, quisiera explicar la tercera pregunta porque allí es donde hay mayor dispersión. Digamos que complementario a lo que menciona Paola sobre el propósito que tiene este sondeo inicial, que nos acordaba que es para ver con qué conocimiento llegan y después al final de la acción educativa se aplican las mismas preguntas con una retroalimentación para saber con qué conocimientos salen. También para los que tenemos esta posibilidad de orientar estas acciones educativas, pues nos sirven para, de acuerdo a estos objetivos, poder determinar dónde podemos ir un poquito más rápido o un poquito más lento en los conceptos que se van a estar transmitiendo y dónde podemos ir dando claridad para que estos aspectos legales, en este caso particular del día de hoy, sobre elementos de protección personal queden claros. Y les mencionaba que en la última pregunta pues tenía como una cascarita y es por el manejo de las palabras, anunciando pues el objetivo general que es comunicar a los participantes las normas legales en Colombia para el uso de elementos de protección personal. Y es que esta última pregunta tiene que ver todo con las normas legales, porque en las normas legales nos mencionan el propósito de los elementos de protección personal. ¿Cuál es la finalidad de los elementos de protección personal? Y el decreto 1072, así como vamos a ver a continuación otras normas que hay, nos dicen que el elemento de protección personal tiene el propósito de reducir la exposición al riesgo. Allí el 54% de las personas contestaron correctamente. Entonces, las mismas normas legales nos están definiendo esa finalidad del elemento de protección personal y nos dicen que el elemento de protección personal tiene la finalidad de reducir la exposición al riesgo. Esa exposición, esa presencia que tiene la persona con la condición de peligro, que es a lo que se denomina riesgo o exposición al riesgo, pues el elemento de protección personal a través de ese apantallamiento lo que busca es reducir esa exposición. No elimina las consecuencias, porque consecuencias puede haber, no es el elemento reduce, no elimina, porque igual si la persona tiene un casco va a recibir un golpe y ahí puede tener unas consecuencias. Si tiene unas gafas viene un impacto, una partícula proyectada contra los ojos y ahí pueden haber unas consecuencias, entonces no elimina las consecuencias. Y la última, donde existe una alta participación en la respuesta o en la selección con el 44%, donde dice reduce la probabilidad de accidentes. ¿Por qué no reduce la probabilidad de accidentes? Porque el accidente se presenta. No reduce la probabilidad porque no está evitando, no está previniendo el accidente, está protegiendo contra un accidente. Entonces, el accidente se puede presentar. Lo que reduce son las consecuencias. Puede reducir las consecuencias sin eliminarlas. Por eso la respuesta correcta no era la B, porque no las elimina, la puede reducir, pero en realidad la más acertada es la A,
donde reduce la exposición. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa consideración y quise, como estaba fresquita la respuesta, por eso quise abordarla de manera inicial. Bueno, este objetivo general de comunicar a los participantes las normas legales en Colombia para el uso de elementos de protección personal, ¿cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a lograrlo a través de estos objetivos específicos. Primero, vamos a definir la protección personal como medida de control del riesgo en entornos laborales. El uso de elementos de protección personal es definitivamente una medida de control, así lo está determinado en el decreto 1072 en el entorno laboral. Vamos a ver qué categoría tiene dentro de esas medidas de control. Vamos obviamente a repasar aspectos legales de la protección personal, por allá desde mediados del siglo pasado, con el Código Sustantivo del Trabajo, donde se empezó a establecer cuál es ese requerimiento legal sobre elementos de protección personal. Vamos a establecer, por lo tanto, las generalidades de elementos de protección personal y vamos a hacer esta socialización del conocimiento a través de las preguntas, a través de resolver las dudas e inquietudes que pues también los estoy invitando para que en el chat de preguntas pues puedan compartir las inquietudes, las observaciones, las preguntas, los comentarios, las reflexiones, cualquier comentario que ustedes consideren que deben hacer sobre el desarrollo de esta acción educativa y obviamente sobre la temática. Bueno, entrando en materia. Aspectos legales relacionados con los elementos de protección personal. Pues sobre los aspectos legales deberíamos tomar como la norma madre, la ley madre, sobre las relaciones laborales, sobre todos los aspectos laborales, ese marco de donde se desprenden todas las normas relacionadas con no solamente la relación laboral, sino con los riesgos laborales. Y necesariamente tenemos que hablar entonces del Código Sustantivo del Trabajo en Colombia. Y dentro del Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 57, en el numeral 2, el artículo 57 nos habla de las obligaciones especiales del patrono. Y en el numeral 2 de esas obligaciones especiales nos dice que el patrono está obligado, el patrono pues hoy día en la norma lo entendemos como el empleador, el contratante, nos dice que debemos o debe procurar el patrono que los trabajadores tengan locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades. Ese es otro concepto que hay que tener claro. Muchas veces concebimos un elemento de protección personal como un elemento que me va a proteger contra un accidente, contra una lesión. Pero los elementos de protección personal, algunos de ellos, pues también están orientados a la protección contra enfermedades profesionales. Hoy día, estas enfermedades profesionales se conocen como enfermedades laborales. El término ya cambió. Entonces, ¿por qué? Pues cuando una persona está expuesto a humos, polvos tóxicos, etcétera, pues puede enfermarse. Un elemento de protección es un respirador. Cuando una persona está expuesta a ruido, pues puede enfermarse, puede generar una hipoacusia. Un elemento de protección, pues es el protector auditivo. Pero también contra accidentes, porque tenemos las gafas de seguridad, los guantes de protección, calzado de seguridad, el casco, etcétera, otros elementos de protección igualmente personal que buscan reducir la exposición. No van a eliminar el accidente, no van a eliminar la probabilidad de una enfermedad, pero sí van a reducir la exposición y pues tampoco va a eliminar las consecuencias, reducen la exposición. Esto está establecido en el Código Sustantivo de Trabajo. Proteger que el empleador, el patrono, debe suministrar no solamente un entorno laboral apropiado, un entorno laboral saludable, sino también un elemento de protección contra los accidentes y enfermedades, de forma que se pueda garantizar razonablemente la seguridad y la salud. Debe enfocarse en ambos sentidos, tanto las condiciones que afectan la seguridad, los accidentes de trabajo, como las condiciones que afectan la salud del trabajador, es decir, lo que puede generar una enfermedad laboral.
Años después, en 1979, un montón de años después, en 1979, salió la ley novena que se conoce normalmente como el Código Sanitario Nacional. Esta ley novena generó todas las bases, como toda esa estructura orgánica, para lo que se conoció posteriormente como salud ocupacional y que a través de la ley 1562 hoy se conoce como seguridad y salud en el trabajo. La ley 1562, por allá de muchos años después. Se conoce como seguridad y salud en el trabajo. Pero esta ley novena, digamos que estableció esas bases, el Código Sanitario Nacional. Y en el artículo 122 nos dice esta ley novena que todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador sin costo para este elementos de protección personal en la cantidad y calidad acorde con los riesgos reales o potenciales existentes en el lugar de trabajo. Entonces, no es necesario ver cuál es un riesgo real, aquel que está manifestándose, aquel que está presente, aquel que generó un accidente, eso lo podemos mencionar como un riesgo real. Pero ¿cuál es el potencial? Aquel que detectamos que no ha generado nada, que no se ha manifestado como un accidente, pero tiene esa capacidad de generar un accidente o una enfermedad. Y fíjense que en este artículo 122 nos resuelve la pregunta número 1, donde el 82% de las personas tuvieron acierto, donde nos decían el empleador puede determinar un costo para entregarle los elementos de protección personal a los trabajadores. Es decir, el empleador puede cobrarle al trabajador por entregarle un elemento de protección personal. La respuesta es no. La ley novena del 79 y otras normas de menor jerarquía que salieron más adelante, como el mismo decreto 1072, cuando digo menor jerarquía no le estoy quitando la importancia, sino digo, la ley es más importante en la escala jerárquica legal, pues la ley tiene una mayor jerarquía que un decreto o una resolución, pero esta ley novena nos dice que todos los empleadores están obligados, es tajante, es explícito, está manifestando que está obligado a proporcionar a cada trabajador, no un elemento para varios trabajadores, está obligado a proporcionar a cada trabajador y sin costo para el trabajador el elemento de protección personal en la cantidad y calidad acorde a los riesgos reales. ¿Qué significa también? Y es que este artículo está lleno de situaciones que hay que aclarar. ¿Qué significa también? Que un elemento de protección personal es muy diferente a la dotación para el trabajo, a una dotación que también está reglamentada dentro del Código Sustantivo del Trabajo, dentro de los reglamentos internos de trabajo, que en términos legales es obligación también de un empleador o patrono entregarle a sus trabajadores en determinados tiempos del año, que entregar 3 dotaciones que conste de una vestimenta completa, de un pantalón, de un calzado, de una camisa para el trabajo, etcétera, dependiendo de su ingreso. Pero este artículo no tiene nada que ver con la dotación. Este artículo tiene que ver con el elemento de protección personal. Mientras que la dotación, la ropa para el trabajo, está determinada a entregar en unos tiempos específicos, en unos periodos específicos y unas cantidades específicas en determinado momento del año, los elementos de protección personal, como lo establece aquí la ley, deben entregarse, por un lado, sin costo, y con la cantidad de acuerdo a los riesgos reales o potenciales. Es decir, se entregan a necesidad. Si hay que entregar un protector respiratorio cada mes porque esa es la necesidad, no se puede decir, no, es que la dotación la entregamos 3 veces al año. Si tiene que entregar un calzado de seguridad, o un calzado de seguridad, no un calzado para el trabajo, sino un calzado de seguridad, es de acuerdo a la necesidad de protección para los pies y no a la necesidad de entregar o suministrar ese calzado de seguridad. Una cosa es el zapato de dotación y otra cosa es el zapato de seguridad. Son dos cosas diferentes que están reglamentados igualmente y hay que seguir las indicaciones que dice la ley novena. Y el artículo 123 nos dice que los elementos de protección personal se deben ajustar a normas oficiales
y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el gobierno. Normas oficiales, después de la ley 99, pues salieron, ahorita la vamos a ver, la resolución 2400 del 79 nos especificó cuáles son esas normas que deben cumplir muchos de los elementos de protección personal, y posteriormente pues también salieron otras normas reglamentarias. Regulaciones técnicas no han, no han sido establecidas regulaciones técnicas aprobadas por el gobierno. Existen muchas regulaciones técnicas, especialmente del Instituto Colombiano de Normas Técnicas, pero no hay una norma técnica sobre elementos de protección personal. Hay otras normas técnicas que el gobierno acoge como de obligatorio referencia o de obligatorio cumplimiento, pero en cuanto a elementos de protección personal, no hay una norma técnica de seguridad que sea aprobada por el gobierno en relación a este tema, a elementos de protección personal. Bueno, vamos a dar un salto gigantesco de 40 años, desde el 79 hasta el 2015, casi 40, 35 años, 36 años, donde finalmente se definió qué es un elemento de protección personal. Lo definió el decreto 1072 del 2015. El decreto 1072 del 2015 en el artículo 24, 224624. Recuerden que el decreto 1072 es la compilación de un montón de decretos, una serie de decretos del sector trabajo, y específicamente este artículo 24 estaba en el decreto 1443 del 2014. Entonces fue compilado aquí en este decreto 1072 y quedó con la numeración o el artículo 224624. En el numeral 5 de este artículo 24 nos define el equipo y elemento de protección personal y nos dice que es una serie de medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios, vestimentas que usan los trabajadores con el fin de protegerlo contra posibles daños a la salud y su integridad física derivados de exposiciones a peligro en el lugar de trabajo. ¿Qué peligros? Peligros que pueden afectar su salud o peligros que pueden afectar su integridad física, peligros que le pueden ocasionar enfermedades o peligros que le pueden generar accidentes. Y continúa diciendo el decreto, en este artículo, que el empleador, o sea, el patrono que nos mencionaba el Código Sustantivo del Trabajo, deberá suministrar elementos y equipos de protección personal que cumplan con disposiciones legales vigentes. Disposiciones legales vigentes que había hasta este momento, resolución 2400 del 79, que es la que vamos a ver ahora más adelante. Y nos dice que los elementos de protección personal deben, es decir, es mandatorio, es obligatorio, usarse de manera complementaria a las demás medidas de control. Este pedacito que está aquí en rojo, esta frasecita, deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control, y lo que continúa diciendo, y nunca de manera aislada, nos responde la segunda pregunta, que si los elementos de protección personal deben usarse como medida de control complementaria. Deben usarse de manera complementaria. La respuesta correcta esa es la A. Ahí hubo el 63% de acierto. ¿Sí? Y nunca de manera aislada. Por lo tanto, la B, que era de manera independiente, además de medida de control, pues ahí apenas fue un 4% los que escogieron esa opción. No, es incorrecto, de manera aislada. Por lo tanto, la siguiente opción, que queda a criterio de la empresa, si es de manera aislada o es de manera independiente, pues tampoco es válida, tampoco es correcta. Ahí hubo un 33%, me parece bastante alto ese porcentaje, pero pues debe quedar clara. La norma, el decreto 1072 dice, deben usarse de manera complementaria y nunca de manera aislada. Es decir, no queda a criterio de la empresa. A criterio de la empresa lo que queda es qué elemento de protección personal voy a utilizar allí, qué medida de control voy a utilizar allí y cómo las complemento. Ese es el criterio de la empresa, que debe seleccionar cómo mezcla esas diferentes medidas de intervención y control. Pero no puede decidir si utiliza elemento de protección personal solito y no utiliza nada más. Ese criterio
no está a su disposición porque siempre debe usarse de manera complementaria a las demás medidas de control. Vean. No llevamos ni 2 diapositivas y ya contestamos las 3 preguntas. Esperemos que al final de la acción educativa pues nos vaya mejor en esos porcentajes. Esto lo contestaron en su momento 300 personas, 307 personas estaban en el momento que se hizo el cuestionario. En este momento hay 360 y bueno, vamos a ver cómo nos va de aquí al final de la acción educativa. ¿Qué más nos dice el decreto 1072? Pues aparte de la definición y de esta aclaración que deben usarse de manera complementaria, pues también nos dice lo que nos mencionó el Código Sustantivo de Trabajo, que el empleador debe suministrar los equipos y elementos sin ningún costo para el trabajador. No se le puede cobrar al trabajador el elemento de protección personal e igualmente, y muy importante, no debe bastar con únicamente entregarle el elemento de protección personal. Debe desarrollar las acciones necesarias para que el trabajador utilice el elemento de protección personal. ¿Cuáles son las acciones necesarias? Pues acciones que pueden ser de índole preventivo, pero también de índole correctivo. ¿Cuáles son las de índole preventivo? La formación, el entrenamiento, la capacitación, involucrarlos a ellos en el proceso de selección de elementos de protección personal, hacer pruebas previas para ver cuáles pueden ser de mayor aceptación para el trabajador. Esas son las acciones necesarias para que sean utilizadas para los trabajadores. Pero si esas medidas preventivas, esas medidas de formación, de capacitación, de entrenamiento, de charlas de seguridad, de momentos sinceros, de interacción con los trabajadores para motivarlos y fomentarlos para el uso de los elementos de protección personal no funcionan, pues también tiene herramientas correctivas, herramientas que pueden ir desde la aplicación de sanciones en todos los niveles, en todas las categorías de sanciones que le permita el Código Sustantivo de Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, por la no aplicación de las normas de seguridad establecidas por la empresa. Entonces puede ir desde llamados de atención verbal, llamados de atención escrito, suspensión del trabajador por determinado tiempo o incluso terminación del contrato por incumplimiento o falta grave a las normas de seguridad. Obviamente, esto con el debido proceso, siguiendo un debido proceso e iniciando con esos llamados de atención o esas observaciones verbales para lograr que sean utilizados por los trabajadores. Pero adicional a esto, lograr que sean utilizados, pues el trabajador también debe conocer qué debe hacer para el mantenimiento de un elemento de protección personal, para el reemplazo, cuando se considere que debe ser reemplazado, que ha terminado su vida útil, que ya no ofrece las garantías de protección para la cual fue diseñado, y de esta manera asegurar el buen funcionamiento, el recambio, la vida útil y mantener el trabajador perfectamente protegido durante toda la jornada laboral. Entonces, fíjense de todo lo que se desprende de este parágrafo. No solamente entregarlo sin costo, sino la obligación que tiene el empleador para garantizar el uso de elementos de protección personal. Muy bien. ¿Qué aspecto tiene este decreto al final? ¿Qué otro aspecto hay que considerar o considera o incluye este decreto? Los elementos de protección personal tienen ese propósito de reducir la exposición a los peligros existentes en el lugar de trabajo. Esto me termina de responder la última pregunta. ¿Recuerdan? Los elementos de protección personal tienen el propósito de reducir la exposición a los peligros existentes en el lugar de trabajo, que tienen el potencial de causar efectos negativos a las condiciones de seguridad de los trabajadores. Y es considerado el último nivel de control e implementar en la jerarquía de los controles. Así no nos gusta a muchos, como está escrito, y yo debo confesar, y los que estuvieron conmigo en las acciones educativas de elementos de protección personal seguramente me han escuchado hablarlo muchas veces.
ministerio estableció en este decreto esta jerarquía de los controles, donde nos dice que es el último nivel de control. Estoy de acuerdo, no deben usarse de una manera aislada, totalmente de acuerdo, y ahí está plasmado en el decreto, es una obligación, pero que se mencione y se establezca que es el único nivel dentro de la jerarquía de los controles, pues me parece que es digamos, una falta de atención a lo que realmente sucede en los espacios de trabajo. Y siempre he puesto el ejemplo de tareas críticas o tareas de alto riesgo, como el trabajo en alturas, donde lo primero que uno identifica es si tiene el equipo, el sistema de protección, el elemento de protección personal para poder autorizar que una persona realice el trabajo. No importa si el riesgo está eliminado porque hay que trabajar en alturas, no hay una eliminación, no hay una sustitución porque tiene que estar allí. De pronto y en muchas veces no hay control de ingeniería porque lo único que tiene es un andamio para subir y es un medio de acceso y no más. Pero si no tiene el permiso de trabajo, su ATS y su elemento de protección personal, que son supuestamente los que están en la escala más baja de la jerarquía de los controles, sencillamente el trabajador no trabaja. Así tenga eliminado el riesgo, sustituido el riesgo y tenga control de ingeniería, pero si no tiene el permiso, no tiene el elemento de protección, no hay trabajo. Entonces, es bastante debatible técnicamente, pero y en la vida práctica, pero pues no es motivo de esta capacitación. Seguramente en otra acción educativa vamos a tener ese espacio. Bueno, les recuerdo en este punto que comentarios, reflexiones, opiniones son bienvenidas y está abierto el chat de preguntas para cualquier observación. Muy bien. ¿Qué otra norma nos habla sobre elementos de protección personal? Pues tenemos la resolución 5018, o mejor, el anexo técnico de la resolución 5018. La resolución 5018 del 2019 nos habla de los sistemas de gestión de la seguridad, o mejor, de la gestión de la seguridad para aquellas empresas distribuidoras, comercializadoras de energía eléctrica, es decir, para empresas usuarias del sector eléctrico en Colombia. Usuarias, tanto usuarias como comercializadoras, como generadoras, porque pues así lo determina esta resolución. Dentro del alcance que tiene aplicación a las generadoras, comercializadoras y transportadoras de energía, así como a los usuarios del sistema eléctrico de Colombia. Es decir, ¿quiénes somos usuarios? Pues tal vez no somos generadoras, algunas de las empresas que están aquí conectadas, de pronto no son comercializadoras tampoco, de pronto tampoco son transmisoras de energía, pero muy seguramente podría garantizar que de las 384 personas que están aquí conectadas, todas son usuarias del sistema eléctrico colombiano. Entonces hay que mirar también esta norma. Y el anexo técnico, el artículo 32 del anexo técnico, nos dice que las empresas que realicen trabajos en el sector eléctrico, de acuerdo con la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación del riesgo, deben suministrar oportunamente a sus trabajadores y de conformidad a la labor elementos y equipos de seguridad requeridos para la ejecución de los trabajos, así como la reposición de los mismos cuando por su deterioro o pérdida sea requerido. Y esto es porque, pues, para trabajar en condiciones eléctricas, pues los elementos de protección personal requieren unas condiciones particulares, especialmente de aislamiento. Entonces, es muy importante poder distinguir un elemento de protección personal convencional, un protector auditivo, un casco de seguridad, o unos guantes, o unas gafas, o unas botas que son para uso convencional, para riesgos de impacto, para riesgos mecánicos, para riesgos químicos, a un elemento que está orientado a proteger sobre el riesgo eléctrico, donde seguramente se necesita el casco, las gafas, los guantes, la protección visual, el calzado de seguridad con unas condiciones de aislamiento de la electricidad adicional a otros riesgos que puedan coincidir, como los riesgos mecánicos o riesgos químicos con el riesgo eléctrico. Entonces, es muy importante considerar también este anexo técnico. Ahora sí, vamos a hacer como un recorrido que puede ser un poquito extenso, espero que no sea tedioso, sobre
la norma y nos devolvemos otra vez casi medio siglo, hacia el 79, 46 años, con la resolución 2400. ¿Por qué? Porque es una norma donde me detalla las condiciones y características de los diferentes elementos de protección personal. Los menciona entre los artículos 176 y 201. Apenas algunos de ellos, como el 188 al 189, 188, bueno, ahorita lo vamos a revisar, creo que incluso únicamente el 188 ha sido derogado y fue derogado por la resolución 3673, los más antiguos o los que trabajaban en este ramo hacia el 2007, recuerdan la resolución 3673, es sobre trabajo en alturas, y es porque el artículo 188 habla sobre las características y condiciones de los equipos de trabajo en alturas. Esa 3673 fue derogada posteriormente por la 1409 del 2012, también dando especificaciones de los equipos y elementos de protección para trabajo en alturas, y posteriormente por la 4272, que es la norma vigente, donde también establece criterios para los elementos de protección contra caídas. Y este artículo 188 hablaba sobre protección contra caídas, entonces por eso aquí no lo vamos a tocar. Ese artículo de resolución está derogado, pero los demás artículos siguen vigentes. Está en el título cuarto de esta resolución 2400, se conoce como el Estatuto de Seguridad Industrial. Es una resolución de casi 700 artículos y toca todos los temas relacionados para los locales de trabajo, para las situaciones de trabajo, para los entornos de trabajo. El título cuarto habla de la ropa de trabajo y equipos de elementos de protección. El capítulo 2 específicamente sobre los equipos y elementos de protección personal, y los artículos 176 al 201 me habla o me involucra específicamente elementos de protección con cada una de los tipos de elementos de protección personal. El 176 nos dice en general que en todo establecimiento de trabajo donde esté expuesto a un riesgo, el patrono, el empleador, debe suministrar el equipo de protección personal, de acuerdo con la naturaleza del riesgo. Aquí no nos está diciendo que lo debe suministrar sin costo para el trabajador, pero es que eso ya lo vimos en la ley novena, y que fue previa a esta resolución, en la ley novena y en el Código Sustantivo del Trabajo. Pero sí nos recuerda también, así como está en la ley novena, así como está en el Código Sustantivo del Trabajo y así es como está en el decreto de 72, que deben entregarse según la naturaleza del riesgo y que reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario. Es decir, que hay que hacer una identificación de peligros y de acuerdo a la condición de peligros entregar elementos de protección, pero no basta con eso. Deben tener condiciones de seguridad y eficiencia. No nos dice que debe cumplir una norma técnica, no nos dice que debe cumplir con una certificación, pero nos dice que debe ser con condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario. Es decir, que si se pone un elemento de protección personal a competir con una condición de riesgo, el elemento de protección personal debe superarlo. Debe ser mayor la capacidad del elemento de protección personal a la capacidad que tiene esa condición de peligro, ese riesgo de afectar la salud o la integridad física del trabajador. Y el artículo 177 nos da o nos desglosa ya cada uno de los elementos de protección personal en diferentes numerales. Por ejemplo, el numeral 1 nos habla de protección para la cabeza. Entonces, el mismo artículo 177, numeral 1, nos empieza a hablar de protección para la cabeza. Nos dice que para la cabeza, el trabajador, el empleador, debe suministrar protección para la cabeza a trabajadores de minas, canteras, estructuras metálicas, construcciones. Y para no enredarse esta norma en mencionar únicamente algunos sectores económicos donde pueden haber muchos más y no mencionar literalmente, le da prioridad a minas, canteras, estructuras metálicas y construcciones, pero le dice, vea, y en general, donde estén expuestos a recibir golpes en la cabeza. Entonces aquí, ¿qué le dice? Si mirara lo que decía acá, vea, según la naturaleza del riesgo, ponga un elemento de protección personal. Entonces aquí le dice, vea, si está expuesto a recibir un golpe en la cabeza
una proyección o la caída de un material pesado, tiene que usar un casco. Pero para la cabeza no solamente hay ese riesgo de golpes, proyecciones o caídas de materiales pesados. También hay posibilidad de que el trabajador sea atrapado, si tiene el cabello largo, trabajador o trabajadora, si tiene el cabello largo, queda atrapado en los engranajes de una máquina. Entonces, es obligatorio suministrar cofias para las personas con cabello largo en estos establecimientos. Muchas veces utilizan las cofias es por protección del producto, para que no caiga un cabello en el producto. Todo debe ser también por condiciones de seguridad, en donde se preparan comestibles, drogas, y las cofias pues deben ser de un material que no sea inflamable, durable, resistente al lavado y a la desinfección. Y menciona unas características a cumplir para los cascos. Características que son obligatorias, características que no tienen unas especificaciones o unos valores numéricos, unas cantidades, pero son cualidades que deben cumplir, que sean resistentes y livianos, que sean de material incombustible o combustión lenta, que no sean conductores de la electricidad, es decir, que sean dieléctricos y que no sean permeables a la humedad. No da valores, esta norma no da valores, no dice que sea resistente a un impacto de tantas libras fuerza o que pese 300, 400 o 500 gramos. No dice que el material de incombustible o de combustión lenta, que la llama no avance a más de 3 milímetros o 3 centímetros por segundo, no, ni que no pase determinada cantidad eléctrica en una prueba, no lo menciona, ni cuán permeable puede ser la humedad, pero pues hay normas técnicas que indican esos valores. Porque lo que sí dice a continuación la norma es que los cascos, y están ahí en la resolución 2400, en este numeral 1 del artículo 177, nos dicen que deben cumplir con normas, pruebas y especificaciones técnicas internacionales. No menciona las normas, no menciona las pruebas, pero pues deben tomarse como referencia. En ICOMTEC, pues en Colombia están las normas de ICOMTEC, específicamente para cascos la norma 1523. A nivel de otros países, pues están las normas ANSI, hay normas europeas, pues no quiero mencionar una norma específicamente, pero esto, digamos, nos da pie a pensar que los cascos pues deben venir probados por normas técnicas, deben venir bajo alguna constancia o certificación que han sido construidos, fabricados bajo esa norma, sin existir una obligación legal, pero pues digamos tácitamente nos está diciendo aquí, bueno, literalmente nos dice que deben cumplir con normas, pruebas y especificaciones. No nos dice certificación, pero sí nos dice que deben cumplir con esas normas. El artículo segundo de la 177 nos habla de la protección del rostro y de los ojos. Y nos habla que esa protección de rostros y ojos, pues debe ser con anteojos, protectores de pantalla, protectores especiales contra las radiaciones, gafas resistentes para los trabajos que desbastan en cincel, remachan, decapan, etc. Es decir, los ojos están expuestos a múltiples riesgos. Aquí en estos diferentes numerales A, B, C, etcétera, lo que nos está diciendo es que dependiendo de la condición de riesgo que está presente, que puede ser proyección de partículas, es decir, riesgos mecánicos, proyección de partículas, sustancias sólidas, proyección de sustancias sólidas, líquidas, frías, calientes, etcétera. Cuando hay radiaciones luminosas o cuando hay soldadura o cuando hay deslumbramiento, luz infrarroja, ultravioleta, etcétera, pues debe haber una protección para los ojos. Analice el peligro, determine las condiciones de peligro y escoja un elemento de protección que sirva para esa condición de peligro. Y si hay peligros mezclados, por ejemplo, soldadura y simultáneamente chispas, entonces la soldadura tiene iluminación, tiene partículas calientes y tiene impacto, pues esa protección que se utilice debe proteger contra todos estos peligros. Pero si sencillamente hay emanación de gases y vapores, no hay partículas, pues tiene que utilizar un elemento que proteja la vista, que el gas, que la salpicadura, que el vapor no degrade el lente y no pase al interior del ojo, pero que quede totalmente sellada la parte visual para proteger
ojos y proteger cara. El tercer punto, el tercer numeral del artículo 77 nos habla de la protección del sistema respiratorio y nos, similar, digamos, análogamente a visual, pues también nos habla que dependiendo del tipo de exposición que tenga el trabajador, si son gases tóxicos, vapores orgánicos o inorgánicos, partículas o cualquier otra emanación nociva para la salud, hay que utilizar una máscara respiratoria. Que si es tóxico, pues debe tener una máscara respiratoria con una comunicación, con una fuente de aire que comunique con el exterior, cuando hay atmósferas altamente peligrosas como alcantarillas y espacios confinados. Que debe haber una protección diferente a la protección de vapores cuando la persona está expuesta a polvos que producen neumoconiosis. Eso lo vamos a explicar en otras conferencias y también pueden revisar en Posipedia lo que se ha realizado en acciones educativas en tiempos pasados, la diferencia que hay entre una protección respiratoria para partículas y una protección respiratoria para gases, vapores, para aerosoles, gases, vapores, la protección respiratoria y la tecnología de filtración es totalmente diferente. También nos habla contra la inhalación de polvos tóxicos, contra los humos de soldadura, contra la inhalación de neblina, vapores inorgánicos, orgánicos, etcétera. Entonces, lo que nos está diciendo, como les decía, análogamente a la protección visual es, vea, identifique el peligro, cuál es ese material que puede ser inhalado, respirado por el trabajador y determine que no todo lo que usted coloque aquí entre nariz y boca y el entorno, como medio filtrante, filtra todo. Si no hay oxígeno, hay una atmósfera deficiente de oxígeno, seguramente no va a utilizar esa partícula sino una fuente de aire. Entonces, hay que tener esos parámetros y criterios para la selección de un elemento de protección respiratorio adecuado. El numeral 4 nos habla de protección de manos y brazos y nos dice, similar también, hay que determinar el riesgo, porque si hay condiciones de electricidad, caucho dieléctrico, guantes de hule o caucho plástico contra ácidos o sustancias alcalinas, guantes de cuero para condiciones mecánicas, guantes en malla de acero para los trabajadores empleados en corte y deshuesado de carne, pescado, etcétera, es decir, materiales filosos, guanteletes para proteger a los trabajadores contra la acción de sustancias tóxicas irritantes, que hoy día hay de pronto materiales diferentes al hule o el caucho o el plástico para las sustancias ácidas, que hay materiales diferentes al caucho dieléctrico para electricistas o diferentes a la malla de acero inoxidable para superficies cortantes, pues sí, es cierto, y digamos que eso complementa la norma, pero no hace que se derogue esta norma que ya está escrita. Lo que hay es que poder determinar, de acuerdo al análisis de riesgo y con sus proveedores de confianza, cuáles son las mejores características de un guante para proteger contra los riesgos que encuentre en el entorno laboral. También hablan guantes de cuero grueso con protectores metálicos, mitones reforzados, etcétera, para manejo de elementos muy filosos como láminas de acero, vidrio, etcétera, guantes de maniobra para operación de taladro, guantes confeccionados en asbesto u otro material apropiado resistente al calor. Ahora, el tema del asbesto, esta tal vez podría ser que este elemento, por la prohibición del uso del asbesto en nuestro país, está eliminado, allí está, pero hay materiales que han desarrollado resistentes al calor y sin la necesidad de usar el asbesto. Para la protección de pies, el numeral 5 del artículo 177 nos habla sobre esa protección que debe haber cuando hay la posibilidad de que caiga sobre el pie materiales pesados, debe soportar 1.200 kilos de fuerza, por ello también la protección que debe haber no solamente la puntera, sino en la entresuela y la necesidad de uso de calzado dieléctrico cuando esta es la condición de riesgo que está presente. También nos habla de la protección para el tronco, con mandiles, delantales, cuando la persona está expuesta a sustancias reactivas, sustancias calientes, manipulación de químicos o sustancias biológicas o material
corrosivo, etcétera, pues nos está determinando la necesidad de protección para este tipo de materia. En el artículo 178, fíjense que en el 177 nos abarca en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, la protección de pies a cabeza del trabajador. Y en el artículo 178 nos menciona sobre que el elemento de protección personal debe tener protección adecuada, es decir, garantizar la eficiencia, garantizar que sobrepasa la necesidad de protección, que es ser confortable al uso, que es ser, el trabajador debe estar dispuesto a usarlo consistentemente durante toda la jornada laboral porque no es pesado, porque es confortable, porque es amigable con su fisonomía. Debe adaptarse cómodamente al trabajador, ofrecer garantía de durabilidad, poderse desinfectar, limpiar y tener grabada la marca del fabricante. Todo elemento de protección personal desde hace medio siglo, bueno, 46 años, está escrito que un elemento de protección personal debe tener grabada la marca del fabricante. ¿Cuántos tapabocas, cuántos guantes, cuántas gafas vemos en el mercado o tenemos a nuestros trabajadores con esos elementos de protección que no tienen marcada no tienen grabada la marca del fabricante? Ojo con eso. Sucede un accidente, se está investigando las causas del accidente, se va a determinar que el elemento de protección falló, miremos de qué marca era, no tiene grabada la marca del fabricante, ¿a quién le va a hacer el reclamo? Y obviamente eso por una parte la reclamación, pero por otro lado la responsabilidad que está asumiendo el empleador en que usó un elemento de protección personal que no ofreció la garantía, la protección adecuada, que no tenía ni siquiera la marca y no sabe la marca del fabricante, entonces pues puede estar ahí incurriendo por este incumplimiento de la norma en graves sanciones económicas y también de índole penal. El artículo 179 me retoma el tema de los lentes y cristales de protección visual, porque es que además de que protejan los ojos, pues debe permitir ver al trabajador perfectamente. El artículo 180 nos habla de esos trabajadores que usan lentes formulados y necesitan un lente de protección personal. Los lentes formulados no son un elemento de protección personal. Debe entonces haber un acondicionamiento de los lentes formulados al elemento de protección personal, ya sea porque se coloque la fórmula en el elemento de protección personal o porque el elemento de protección personal cubra perfectamente el lente formulado. El 181 me habla sobre los matices y los tintes para esos lentes de seguridad en operaciones de oxicorte o de soldadura. Entonces, los tintes de número 3 hasta el número 14 para operaciones dependiendo del tipo de soldadura o el tipo de gas que se maneje, en tipo de soldaduras a gas o de soldadura eléctrica, nos determina esas condiciones. El 182 sobre amplía temas de la protección respiratoria, así como el 183 para transporte químico, para los equipos de respiración, los aparatos de respiración, la protección de las vías respiratorias, el 187 los vestidos protectores contra sustancias reactivas, y el 187 me salta al 192 porque, como les digo, 188, 189, 190 habla de protección contra caídas. 192 nuevamente vestidos protectores contra sustancias corrosivas o dañinas. El 193 vuelve y retoma las gafas protectoras. Aquí hay como una mezcla que salta de un elemento de protección a otro, pero pues está dentro del mismo título 2 de elementos de protección personal. Y el 195, 96 vuelve a respiradores de aire inyectado. Y el 97, 98, 99 y 200 me vuelve a mencionar protección respiratoria especial, cuando se necesita una fuente de suministro de aire para la protección respiratoria. Entonces me menciona cuál debe ser la presión de aire que le dé entrada al trabajador, el aire comprimido, qué características debe tener, la distancia en la fuente de abastecimiento. Esto lo vamos a tocar en un tema más adelante cuando hablemos de las líneas de suministro de aire. Bueno, por lo pronto vamos hasta ahí. Mientras Paola me ayuda con el tema de las preguntas, con el tema del sondeo final, voy a revisar por aquí si hay algún tipo de pregunta o comentario. Paola, vamos con el sondeo final, por favor.
Listo, Inge. Sí, señor. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta, el empleador puede determinar un costo al trabajador para entregarle los elementos de protección personal. Esto es A, sí, B, no. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, yo voy aquí respondiendo algunas preguntas. Me dice Jamie Andrea Ramírez. Buen día, si tengo directo por la empresa una persona para el cargo de mensajería y lo contrato la moto de él para que preste el servicio, ¿quién debe ser responsable del elemento? ¿La empresa o él? Como acabo de mencionar, el responsable es la empresa y, ojo, pues porque ahí tienes que también verificar el plan estratégico de seguridad vial, Jamie Andrea. Paola Alejandra me dice, buen día, en el caso del mensajero motociclista es obligatorio el traje, el valor de este lo asume el empleador. Sí, señora, si determina como parte del elemento de protección personal, debe ser suministrado por la empresa. Diego Mauricio Bello nos dice, en caso de que el empleador decida descontar de la nómina los elementos que por ley debe dar, ¿a quién se le debe informar? No, la empresa no puede decidir descontar de la nómina los elementos que por ley debe dar. Ahí mismo lo estás diciendo, por ley los debe dar y no los puedes contar de nómina, Diego Mauricio. ¿Ya hay respuesta? Discúlpame, estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A sí 6%, B no 94%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, Inge? Pues nos fue muy bien, subimos de el 82% al 94%. El empleador debe asumir el costo para la entrega de los elementos de protección personal. Éramos 307 personas al inicio, estamos más de 384 estamos en este momento. La respuesta correcta es no. Listo, Inge, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los elementos de protección personal deben usarse A, como medida de control complementaria, B, de manera independiente sin otra medida de control, C, las respuestas A y B a criterio de la empresa. 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Bueno, voy con otras inquietudes. Sonia Martínez nos dice, buenas tardes, la empresa elabora muebles de madera y los trabajadores están expuestos a partículas de madera. A ellos se les entrega una mascarilla 13, bueno, no vamos a mencionar marcas con sus filtros, esta marca es muy buena. Mi pregunta es, hace una semana se le entregó, se le entregó a un trabajador la mascarilla y nos comenta que se le perdió. Y se le perdió. En este caso, ¿qué se debe hacer la empresa? ¿Debe cobrar la mascarilla al trabajador? Bueno, yo pienso particularmente que no se le debe cobrar la mascarilla al trabajador, pero eso no exime de las sanciones que estén establecidas en el reglamento interno de trabajo. Cuando digo sanciones, no necesariamente son económicas, sanciones son llamados de atención, bueno, lo que establezca el reglamento interno de trabajo dentro de el tipo de falta, si una falta leve, una falta grave, pero pues no está contemplado que deba cobrárselo al trabajador los elementos de protección personal. Gracias, Sonia. Listo, Inge, estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, como medida de control complementaria, 88%. B, de manera independiente sin otra medida de control, 1%. C, las respuestas A y B a criterio de la empresa, 10%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Bueno, nos fue bastante mejor, subimos del 63% al 88%. La respuesta correcta es que es una medida complementaria, no queda a criterio de la empresa. Disminuimos del 33 al 10%, muy bien. Todavía un 10% que piensa que sí puede ser a criterio de la empresa, pero no. No es a criterio de la empresa. Vamos a seguir insistiendo en esto para tener mayor claridad. Para tener un 100%. Listo, Inge. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Un elemento de protección personal. A, reduce la exposición al peligro. B, eliminan las consecuencias. C, reducen la probabilidad de accidentes. 15 segundos para conocer los resultados de esta tercera y última pregunta. Bueno, Angie Caterina hace una pregunta similar a la anterior de Sonia. Si el trabajador pierde su EPP antes de haber cumplido su vida útil, ¿se lo puedo cobrar? Yo sigo pensando que no, pero pues hay que mirar cómo está establecido el reglamento interno de trabajo, si es viable, pero pienso que debe tener otro tipo de observaciones, sanciones, llamados de atención, etcétera, pero económicamente no creo. Dice William Giovanni, si los contratistas persona natural, ¿quién suministra el EPP? El empleador es quien debe suministrar el elemento de protección personal. Preguntaba William Giovanni. Osiris Angulo pregunta,
Una empresa que no requiere el uso de EPPs, como evidenció ese cumplimiento de estándar. Uno, la empresa que no requiere, pues con la matriz de peligro y riesgo y los controles que estableces ahí, si no requiere elemento de protección, así se evidencia. La dotación de uniformes, la empresa lo puede relacionar con EPP. No, una cosa son la dotación de uniformes de la empresa y lo otro es el elemento de protección. Ambas obedecen a unos requerimientos legales diferentes en cuanto a suministro y entrega. Ok, Inge, muchas gracias. Estos son los resultados. A, reducen la exposición al peligro 75%. B, eliminan las consecuencias 1%. C, reducen la probabilidad de accidentes 24%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Bueno, nos fue mucho mejor. La respuesta correcta es la A, reduce la exposición al peligro. Así mismo lo dice la definición de los elementos de protección personal. Esto lo explicaba al comienzo. El 24% siguió contestando que reducen la probabilidad de accidente. Recordemos que no reduce una probabilidad de accidente porque el accidente se presenta. Está orientado a reducir la exposición a ese peligro, pero no reduce la probabilidad. La respuesta correcta es la A, reduce la exposición. Y me regalan un minuto más por favor, para responder las últimas 3 preguntas. Buenos días, María Isabel Oñate. Bueno, estoy confundida con la protección respiratoria para las empresas que producen thinner. Igual la forma y tipo de guantes. Bueno, tiene que ser unos guantes para solventes, normalmente son nitrilo, y que producen thinner, pues un vapor orgánico. Lo que necesitas es una protección respiratoria para vapores orgánicos. ¿Hay sanciones? Pregunta María Cristina. ¿Hay sanciones para los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal? Claro que sí, incumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo. Esas deben estar establecidas en tu reglamento interno de trabajo y en el reglamento de higiene y seguridad. Y por último, es necesario tener, nos pregunta Roxana Flores, ¿es necesario tener un certificado de los elementos de protección entregado a los trabajadores? Es necesario tener una constancia de entrega al elemento de protección personal. Creo que es lo que me estás preguntando. Los elementos de protección personal no requieren certificado de conformidad. No está establecido así en las normas, excepto los cascos que dice que deben cumplir normas internacionales, pero sí dice que deben ser eficientes en su funcionamiento, y la manera como lo puedes garantizar es a través de un certificado técnico. Y ese es el caso. Pero si la pregunta relacionada sobre el certificado de la entrega es la constancia de entrega, entonces sí debe haber un registro de entrega del elemento de protección personal a los trabajadores. Bueno, espero que así como de carrera se haya contestado la mayoría de las preguntas, o si no, pues ahí me pueden contactar, con mucho gusto trataré de responderlos, y pues visitar Posipedia, que ahí queda esta información suministrada. De mi parte, muchas gracias y hasta la próxima acción educativa. Ingeniero Patarroyo, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en próximas oportunidades. Muchas gracias. Queremos hacerles una invitación muy especial a nuestros habitantes del departamento del Huila para que participen de la primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que vamos a realizar este 5 y 6 de marzo en la ciudad de Neiva. Estaremos ubicados en la carrera 5, número 2181, Centro de Convenciones José Eustacio Rivero. Allí podrás aprender y disfrutar de muestras comerciales, diferentes expertos en seguridad y salud en el trabajo, charlas TED inspiradoras, concierto de la prevención, 20 simuladores de realidad virtual, break, souvenir tecnológico, certificado de asistencia. Recuerda, te esperamos en Neiva los días 5 y 6 de marzo en los horarios de 8 a 5 de la tarde, jornada continua. Lo más importante, estará abierto a todo el público y la entrada no tendrá ningún costo. Recuerden, escaneando el código QR que aparece en pantalla, pueden realizar la inscripción y participar. A nuestros asistentes, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediastalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden realizarlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular.
Les recordamos que el certificado de este evento web estará disponible para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativo. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud en el trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva. Colombia, potencia de la vida.